Hasta las 10:10. Bien. Está bien. Gracias, mi amor. Listo. Pues, ¿qué les parece si oramos en lo que esperamos a los demás? Otros 4 minutos de prórroga. Te damos gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por el interés, el desafío que has puesto en mis hermanos de seguir avanzando en este trayecto, en este instituto informal, Padre bendito de predicación, en este taller de predicación. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificado. Hoy vamos a obtener conocimientos nuevos, en mi caso reafirmarlos, aprender también de ellos. Danos humildad, danos destreza, permítenos estar atentos. Sé que ha sido tal vez para muchos un día cansado, ya son las últimas horas de este día, pero nos encomendamos ante ti. Ayúdanos a usar bien la palabra de verdad y ser buenos pregoneros de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mano Camarino, esta semana le doy su retroalimentación. Pues es poquito, no, lo hizo bien. Es detallitos Va que que va. afinar. Ya está bonito. Muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Se nota? ¿Lo ven? Sí. Muy bien. En lo que se da el minuto, ¿alguien ya ha predicado un narrativo? ¿Alguien de aquí presente ya ha predicado un sermón narrativo? Es decir, una historia del Antiguo Testamento. Aunque en Hechos también hay mucho narrativo, mucho suceso narrativo. La mayoría se concentra en el Antiguo Testamento. ¿Alguien ya ha predicado? ¿No? Yo no, bro. Ok. ¿O qué ideas tienen de un sermón narrativo? Antes de arrancarme, ¿qué ideas tienen ustedes de un sermón narrativo? Ando en ceros. Ok. Es esta la presentación. No se ve, ¿verdad? No. Voy para allá, voy para allá. Muy bien. Ya se nota, ¿verdad? Yes. Eso. Pues nos arrancamos. Se- Pues un sermón narrativo, hermano, como su nombre lo dice, es aquel sermón que se va a encargar de narrar una historia. Es un sermón que obviamente también cumple el rubro expositivo, pero quiero que noten lo siguiente. A diferencia de las cartas, que las cartas vimos los elementos,
Las cartas pues tienen un saludo, tienen una ocasión, tienen un propósito. El sermón narrativo tiene también sus elementos muy particulares que es importante que sepamos destacar porque son los que nos van a dar orientación tanto de nuestros elementos del sermón como el flujo de un sermón narrativo expositivo. Recuerden, yo les estoy enseñando el método expositivo, simple y sencillamente nos estamos enfocando en los géneros. Yo ahorita no les he enseñado a predicar un textual ni a predicar un temático. Si llega a dar chance de explicar rápidamente, lo haría, ya que son sermones un poquito más que también requieren su precisión, tanto el textual como el temático. Este método sigue siendo expositivo, pero ahora nos estamos enfocando en el método narrativo. Muy bien, ¿qué es? Para empezar, usted va a tener que identificar en la historia que ha seleccionado a predicar, ahorita me van a decir bueno, me lo escriben en su WhatsApp, ponen su nombre completo y la historia que van a predicar y les voy a proponer algunas historias, pero si tú ya vienes con alguna historia del Antiguo Testamento, ojo, exclusivamente del Antiguo Testamento, pues me la haces saber. Pero lo primero que tú identificas en un sermón narrativo es la trama. Si tú eres de esas personas que dicen que ven las películas por la trama, pues notarás que a veces no es tanto enfocarse en el audio, las imágenes, al menos que seas un catador de cine, de esos que son insoportables. Algo que siempre te van a decir esta clase de personas que les interesa el buen cine, las buenas historias, es la trama. Pero ¿qué es? ¿Qué es la trama? Es un orden cronológico. Miren la imagen. Es un orden cronológico. Es un orden cronológico de los diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. Ahora, ¿qué es lo que contiene la trama? Y esos son los elementos que van a tener su sermón. Contiene una exposición. ¿Qué hace la exposición? Comunica los hechos, las ideas, los conceptos, la narración. La trama también contiene una crisis y un conflicto. Es el desafío o reto que los personajes deben resolver en la narración. Desafío o reto que los personajes deben resolver en la narración. Tenemos una resolución, o en otras palabras, es la solución que se le ha dado al conflicto. Si no se resuelve el problema, al menos se presenta una posible solución. Y por último, la conclusión. Es el cierre o la terminación de la historia. Entonces, para ponerlo un poquito más visual, tenemos que lo primero que vamos a identificar es el orden cronológico, la manera en que están sucediendo los acontecimientos. Si tú vas a escoger la predicación de Sansón, vas a querer predicar Sansón, notarás que hay un pasaje, hay un verso, que de verso a verso han pasado 20 años. Esos son los detalles que yo sí no quiero que pierdas a la hora de predicar narrativos, el tiempo, hermano, porque de ahí surgen la mayoría de malas interpretaciones, aparte del exceso de moralismo y legalismo. El problema de muchas interpretaciones con las narraciones es el orden cronológico, es la trama. Por eso caen en lo que ocupé esta palabra técnica, anacronismo. Anacronismo es fuera del fuera de cronos, anacronismo. ¿Qué significa esto? Pues tú no vas a imaginar que Noé llenó el mar con una manguera o que el barco que Noé ocupó era el Titanic o que Pablo le enviaba un WhatsApp a Pedro. No, obviamente estamos hablando de otros tiempos, por eso es importante ver la trama. Una vez que tú identificas las tramas, el orden cronológico, entonces ya empieza, se podría decir, la parte. Entonces sencilla. Entonces sí ya empieza la parte que van a llevar los elementos de su sermón. Voy a ponerlo un poquito más visual. Tenemos la exposición, hacia donde inicia. Luego bajamos a la crisis y conflicto. Crisis, conflicto. Para los que son un poquito más visuales. Subimos a la resolución. Y obviamente terminamos.
con la conclusión. Y pues para los que acaban de entrar, como es algo rapidito, lo puedo repetir. Lo voy a repetir rápidamente. Entonces, una vez que detectamos la trama, nuestro primer elemento es la exposición. Comunica los hechos, ideas o conceptos de la narración. Crisis y conflicto es el desafío o reto que los personajes deben resolver en la narración. La resolución es la solución que se le ha dado al conflicto. Si no se resuelve el problema, al menos se presenta una posible solución. Y la conclusión es el cierre o terminación de la historia. Aquí es un poquito más difícil, hermano. La mayoría de mis puntos narrativos yo siempre ocupo 4, 2, 3, 4, uno para cada punto. Pero a veces hay historias que sí son muy forzadas y tú tienes que ser muy atinado para realmente detectar cuál es la exposición, cuál es la crisis, el conflicto, cuál es la resolución y cuál es la conclusión. A veces hay hermanos que juntan los dos y dos, y su sermón nomás tiene 2 puntos. El punto aquí, hermano, es que a diferencia de la carta del sermón narrativo, tú no te vas a empecinar tanto en los puntos. Puede que tu sermón hasta pueda tener 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, si es que quieres seguir párrafos, si es que quieres seguir sangrías, pero aquí es muy distinto, hermanos. Yo sí les invito a que su enfoque esté más en estos elementos, en la exposición, en la crisis, el conflicto, en la resolución y en la conclusión. Después vienen los personajes, y esto sí va de cajón, hermanos. En los personajes tú vas a detectar el protagonista, y para ser exacto, aquí va a ser el protagonista humano. Obviamente, en la historia de David y Goliat, ¿quién es el protagonista humano? David. Pero te darás cuenta que existe un mejor David. Eso lo vamos a ver. Antagonista. El antagonista, pues, es el enemigo. El contraste. El personaje contrastante es lo que hace que esté un poquito fuera de lugar su existencia. Su existencia hace un poquito fuera de lugar la historia o atenta contra también el protagonista o el antagonista. Como su nombre lo dice, el personaje contrastante es aquel que, pues, que da un matiz muy distinto a la trama, al flujo de la trama. Si hay un protagonista, obviamente habrá un antagonista, pero el contrastante no siempre es el antagonista. Muchas veces, casi siempre cae en el antagonista, pero no siempre lo será. Luego los secundarios, los que no se mencionan tanto, y obviamente el más importante, el protagonista divino, que en este caso, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, va a ser Cristo. Siempre va a ser Cristo. Muy bien. Luego, una vez que has identificado los personajes, vas a poner una lista de la caracterización del personaje. Algunos le llaman la psicología del personaje, pero déjala así, caracterización del personaje, el carácter del personaje o personaje. Y aquí describirás cómo es el personaje. Yo te invito a que te centres más en su personalidad, pero si tienes tiempo y eres muy meticuloso, también fíjate en su apariencia, en su cambio también de tiempo, cómo va cambiando, cómo pasa de puberto, es lo que decía en la historia de Sansón. Hay un capítulo de que han pasado 20 años y obviamente ya no tiene pues la misma identidad Sansón. Yo sí les recomiendo ahorita, hermanos, que no me agarren nada de jueces. Yo sé que jueces es tremendo hay historias pues hasta estilo gore, ¿no? Muy sangrientas, muy despiadadas. Pero por lo pronto, si vas a escoger que sea Gedeón o Sansón nada más, porque hablar de los demás jueces es muy difícil porque de los libros más difíciles narrativos son jueces, porque jueces no tienen la intención de seguir a veces un tiempo, a veces son, como es cíclico, cada uno hacía lo que bien le parecía, a veces hay como estos flashbacks, que por un lado tú puedes ver a Gedeón haciendo esta cosa y te regresa a años atrás. Por eso, si tú vas a predicar algo de jueces que sean nada más Sansón o Gedeón, fuera de ahí no me prediques a otro juez, a otra jueza, va a estar difícil. O sea, esto es por fines prácticos, por fines de la clase. Ya después, si quieres tomar si quieres tomar la iniciativa, pues adelante, ¿no? Nadie te impide nada. Luego viene el escenario. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué historia le rodea? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué contribuye esta historia al mensaje del libro? ¿Cómo encaja esta historia en las escrituras, especialmente en el plan redentor? Luego viene la gran idea, que es lo que nosotros conocemos como la proposición. La proposición puede seguir el mismo formato. ¿Por qué?
A ver, ¿por qué? Shalala, shalala. Tú debes. ¿Puedes seguir ese mismo formato o solamente poner en un lenguaje sencillo lo que hace el hombre y lo que hace Dios? Por ejemplo, ¿cuál es la lección central que el autor quería que entendiesen los lectores? ¿Qué y cómo debemos responder? Dos ayudas. Estos son útiles en el estudio de cualquier pasaje bíblico. ¿Qué perspectiva o qué enseñanza me da acerca de Dios? ¿Qué perspectiva o qué enseñanza me da acerca de la pecaminosidad del hombre? ¿Notan? En la gran idea, pues ahí va tu proposición. Obviamente, ya sacaste también tu condición humana. Ahorita te estoy dando la pura teoría, ahorita lo van a ver en un sermón, ahorita lo van a ver en el mío, en la historia de Abnón y Tamar. La historia de Amnón y Tamar, algunos de aquí presentes no la conocen, la mayoría la conocen, hermanos. Pero si hay alguien que no lo conozca, le doy tiempo que me digan, no, hermano, yo nunca la he escuchado, nunca la he leído, nunca me la han predicado. Ya sea que la hayas escuchado, leído o predicado, ¿hay alguien de aquí que no haya escuchado esta historia de Amnón y Tamar? Son de los hijos de David. Para ser exacto, una violación. ¿Todos la han escuchado, hermano? Ok. Una vez que tengas la gran idea, con ella haces preguntas a la trama o a los párrafos. Ahí tú decides. Yo les recomiendo que por fines prácticos todos sus sermones, como quiero que cumplan todos los rubros, por fines de esta clase, todos sus sermones van a tener solo 4 puntos. Los sermones narrativos. Por esta vez, les digo, hay gente que los puede juntar nada más para tener dos, y hay otros que se siguen buscando los párrafos, pero el detalle es que con muchos narrativos, los párrafos no tienen la intención de darte la exposición, crisis, conflicto, resolución o conclusión, solamente tienen la intención de darte ideas. O sea, los párrafos de los narrativos en tu Biblia de estudio son como tratan a las cartas. Y a mí sí me interesa que veas más este flujo y ahorita vas a ver por qué. Por eso, por fines prácticos, al menos todos los sermones que tú vayas a hacer, bueno, el sermón que tú vayas a hacer de cualquier narrativo que escojas, van a tener 4 puntos. Entonces, Amnón y Tamar, esa historia se encuentra en 2 de Samuel 13. Noten qué es lo que hizo. Protagonista, David y Absalón. Antagonista, Amnón, que es el violador. De contraste, pues Tamar, que fue la violada. Secundario, vemos a Jonadab, al criado de Amnón, centinela de la ciudad, Talmai, hijo de Amiú, rey de Geasur. Protagonista divino, la providencia de Dios. O también puede ser Jesús, el verde, el verdadero hijo de David, con Mateo 1. Muy bien. Caracterización del personaje o personajes. Hijos de David, altercados y mala comunicación entre ellos, familia disfuncional, Amnón, un despiadado violador, controlado por sus pasiones, no es astuto, influenciado por la astucia mal dirigida de Jonadab, Tamar, una mujer bella, hermana de Amnón y Absalón, frío, y Absalón, vengador de Tamar y asesino de Amnón. También les invito a que busquen los significados de los nombres. Eso ya es investigación extrabíblica, pero busquen los significados de los nombres. Frases específicas de sus acciones. No lo había pensado hasta ahora, pero me pregunto qué hacía Amnón con otras mujeres y eso lo hacía su hermana, qué hacía, imagínense qué hacía con las demás. Muy bien. Tenemos entonces, ¿cómo es lo que visten? ¿Cómo lo estoy haciendo? Exposición. Mi exposición está, si tienen una Biblia ahí, hablan, hermanos, por favor. 2 de Samuel 13. Por favor, ábranla. De preferencia, ténganla en físico. Los narrativos a mí sí me gusta tratarlos todos desde primero en físico porque siento que estoy leyendo una historia de un libro. Y ya saben, el libro literal siempre es más mejor. Y a mí me gusta leer al menos los narrativos siempre, siempre de mi Biblia física. Interiorizar de una vez la trama como si estuviera leyendo, pues literal, una obra literaria. Miren entonces de dónde salió mi exposición, de los versículos 1 y 3. Amnón se enamora de su hermana Tamar, porque es lo que me dice el texto, ¿no? Que hubo un enamoramiento. Frustración de Amnón por su hermana Tamar, la astucia de Jonadab.
Vemos la crisis, el conflicto. Amnón revela a Jonadab sus malas intenciones, el mal consejo de Jonadab. De hecho, aquí el más malote, el autor intelectual fue Jonadab, si tú lo, que vienen siendo también primos, o sea, qué familia la de David, ¿no? El mal consejo comienza a llevarse a cabo. David ordena a Tamar que vaya a ver a Amnón. Tamar es abusada por su hermanastro Absalón. Amnón aborrece a Tamar y humilla. La resolución: Absalón se entera que Tamar fue abusada por Amnón. El rey David se enoja, pero no hace nada. La muerte de Amnón se lleva a cabo. David se entera que solo Amnón fue asesinado. Conclusión: David llora. Absalón huye con su abuelo Talmai. Ahora, también vas a tener una oración interrogativa. Una vez que tengas la gran idea, tienes una oración interrogativa. Una vez que tienes tu proposición, también tienes tu oración interrogativa. Esta fue mi gran idea. Si abandonas la ley de Dios, tendrás la necesidad de un redentor. ¿Notas? Ley de Dios. Si abandonas la ley de Dios, habla del hombre. Necesidad de un redentor, habla de Dios. También puedes poner, porque la ley de Dios no debe ser abandonada, tú necesitas de un redentor. ¿Notas? Puedes seguir el mismo formato. ¿Por qué? O puedes dejarlo así para tener algo distinto. Si tú quieres seguir el mismo formato, ¿por qué? Y tú debes, adelante, no me enojo. Solo sé preciso. Recuerda, verdad divina y respuesta humana. Muy bien. Ahora yo hice esta la oración interrogativa centrada en el hombre. Bueno, enfocada en el hombre. ¿Qué pasa si abandonas la ley de Dios? Si abandonas la ley de Dios, harás caso a malos consejos. Si abandonas la ley de Dios, serás esclavo de tus impulsos. Si abandonas la ley de Dios, serás malvado con los que amas. Si abandonas la ley de Dios, la ley de Dios te hará sufrir por lo que menos pensabas. Conclusión: explicar tu conexión con Cristo. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Y al final lo presentas como el mismo campeón, como el máximo campeón. Si abandonas la ley de Dios, necesitarás de un redentor, y ese redentor, escribo en mayúscula, es Cristo Jesús. En cada inciso explicas, ilustras y aplicas también. ¿Dudas, hermanos? ¿Lo quieren ver un poquito más visual? ¿Lo quieren tener más visual? Vamos a ello. Les envío un manual que, si lo imprimiste, allá viene también visual. Pero vamos a ello para que tú lo puedas ver con tus ojos, con tus ojotes. Vamos a la página 18 de su... Oh, aquí pueden ver, se los estoy proyectando. La página 18 de su... Ay, ay. De su manual. Manual. Eso. Aquí está. Desarrollo del sermón narrativo. Y todo lo que ya se los dije, aquí está. Nada más que aquí está más pesadito, ¿no? Más teórico. El otro fue más visual. Documentación, hermano. Lo importante es tu identificación. Luego identificar la trama. Luego los personajes. Luego el escenario. Luego la gran idea o proposición. Ahorita les voy a dar un poquito esto. Y aquí está el ejemplo: trama, personajes, caracterización, acción, datos interesantes. También te invito a eso, a que busques los datos interesantes. Pacto con David, la conexión con Cristo, la promesa, el escenario, ¿dónde ocurre? Ramá, Mizpah, Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué historia la rodea? Denuncia de Natán, el castigo de David y la conquista de Rabá. Pueden basarse en todo lo que hice en este sermón, en el mío, pueden basarse. Cumplan con todo lo que ven ahí, hermanos. La gran idea, este es mi bosquejo exegético, el que les enseñé. Y aquí ya está el manuscrito. A mí me gusta empezar con una ilustración. Conozco un hermano que fue líder de alabanza, ustedes también lo conocen, que fue próspero en todo, pero un pecado hizo que su vida viniera en picada. Sutilmente haces creer a la congregación que podría ser algún hermano de la iglesia, pero estás hablando del rey David. Estamos presenciando un mundo esclavo de sus impulsos, que se deja llevar por ideologías o consejos ajenos a la Biblia. Tiene hambre y sed de venganza. Lastiman a quienes más aman y sufren por aquello que nunca se imaginaban sufrir. La pérdida de un hijo resultó algo muy difícil de soportar para David, pero estaba llamado a soportar aún más. Y notas, empiezo explicando y aplico. Explico, aquí una pequeña ilustración, y aplico. Segundo punto, creo que me tragué el primer punto. Explicación, ilustración y aplicación. Explicación, aplicación. Es lo mismo con la carta. Ya no me voy a detener a explicar
lo que ya sabes, qué es la explicación, qué es la ilustración y qué es la aplicación. Porque doy por sentado que ya lo practicaste en cartas. Pero ojo, como estoy aquí para que también enseñarles, si alguien quiere que le vuelva a explicar, dígalo, adelante, lo vuelvo a explicar. Pero a estas alturas ya tenemos retroalimentación, hemos tenido un buen de sesiones y yo creo, considero, pero si no, aquí estoy, hermanos. ¿Alguien quiere que vuelva a explicar la explicación, ilustración, aplicación? ¿O ya no? Eso, muy bien. En la conclusión, tú cierras con tu conexión con Cristo. Yo te voy a enseñar a hacer conexión con Cristo, la segunda, la otra clase. ¿Dudas, hermanos? Les digo algo, el sermón narrativo es más laborioso, pero es al final más sencillo. La práctica es más sencillo que una carta, es más laborioso por toda la documentación, porque obviamente requiere documentación, pero al final son los más fáciles de predicar porque llevan mucha emoción y les voy a enseñar cómo predicar tanto cartas como narrativos. Eso es en la clase de homilética, en el siguiente bloque. ¿Pero alguna duda, hermanos, que hayan tenido? Igual cualquier cosa pueden basarse en mi sermón, en el que ya tienen en el manual, para hacer el suyo. Ahorita van a escoger su historia, ¿ok? ¿Pero dudas, hermanos, alguien? Voy a ir preguntando uno por uno, ¿va? Porque me interesa que... Hermano Bel, ¿alguna duda? Hermano Aureo, ¿alguna duda? Hermano Camerino, ¿alguna duda? Hermano Chepe, hermano David, hermano Gama, hermano Guadalupe, hermano Pinzón, hermano Martínez, hermano Norberto, hermano Saúl, hermana Silvia, Ulises, hermano Uri. ¿Alguna duda que tengan, hermanitos? ¿Todo bien? Eso, Yo no. eso. Es que ya dominando cartas, hermanos, ya era más fácil esto. Pero aquí viene lo bueno, hermanos. Porque se los voy a dar antes, me lo pensaba dar después de que me hicieran su sermón, se los voy a dar antes para ser más estrictos con sus sermones. Si alguien me alegoriza una historia, si alguien me moraliza una historia, voy a hacer que cambie de historia hasta que dé realmente con un sermón narrativo serio, expositivo. ¿Ok? Acuérdense, ya estamos avanzando cada vez más de nivel, el nivel también sube en la estrictez. Si alguien comete los errores que ahorita les voy a presentar, les voy a hacer que cambien de historia y empieces de cero a hacer otro sermón. Por eso échale ganas. Es sencillo, hermanos. Si ya dominaron cartas, esto nada más es de aplicar lo que ya saben. Pero tomen mucha precaución con las siguientes advertencias. Ahí va. Tenemos lo que está en rojo es lo que no se debe hacer, hermanos. Y se le conoce de manera técnica el narrativos como miopía bíblica. Esto rojo es lo que no se debe hacer. Esto es lo que sí se debe hacer. ¿Qué es la miopía bíblica? Cuando moralizamos. Algunas acciones, respuestas moralistas pueden ser aplicaciones válidas, pero no deben ser el mensaje central. Otra es la alegorización, que tú asignas un significado arbitrario, un significado que no va a elementos de la historia. Y lo último son paralelos incidentales, por decirlo más sencillo, comparaciones muy superficiales, que como Jesús es conocida como las rocas que aventó el rey David a Goliat eran pequeños Jesuses. O sea, hay gente que sí hace, ¿eh? Por eso espero que tengan mucho cuidado en no caer en ninguna de estas tres, en la miopía bíblica, en la moralización, en la alegorización y en el paralelo incidental. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? La famosa macrohistoria. En palabras más sencillas, el evangelio, hermanos. Las semillas del evangelio, la incapacidad humana, la gracia divina. Eso ya lo haces, lo puedes tener en tu proposición. Elementos de la macrohistoria, la creación, caída, redención, restauración, profecía, simiente, conexión directa, patrones paralelos intencionales, esencia de la macrohistoria, repetición escalonada, alguno de las tres oficios mesiánicos. Te lo pongo muy fácil. Si tú me vas a hablar de una historia a donde el protagonista es un profeta, ¿qué te gusta? Del profeta Natán, tú vas a demostrar cómo Jesús es un mejor profeta. Si tú me vas a dar una historia, por ejemplo, de un sacerdote, de Aarón, de Elí, tú vas a demostrar cómo Jesús es un mejor sacerdote, mejor que Elí, mejor que
que cualquier sacerdote. Si me vas a hablar de la historia de un rey, tú vas a demostrar cómo Jesús es un mejor rey y un mejor Saúl, un mejor David, un mejor Salomón. ¿Dudas con esto? Igual más abajo va a ser más claro, pero algo que quieran que les vuelva a explicar. De hecho, la siguiente clase voy a evangelizarlos bíblicamente. Yo sé que estoy hablando con creyentes, pero voy a enseñar esto de la macrohistoria, creación, caída, redención y restauración. Y yo sí no quiero que faltes, porque si has perdido esa pasión por evangelizar, o si o si sientes que evangelizar es solo repartir folletos de si quieres ir al cielo y al infierno, este siguiente viernes te vas a replantear la manera en cómo evangelizabas, cuál es lo más bíblicamente correcto, que abarque Génesis y Apocalipsis, y es con la macrohistoria. Ok, la alegorización. La alegorización, hermano Gama, es meterle, es diecégesis, simple y sencillamente. Es la diecégesis, lo queremos evitar, lo que queremos evitar. Damos una asignación arbitraria de significado a elementos de la historia. Por ejemplo, lo vamos a ver más abajo, David y Goliat, hermano Gama. Si tu sermón va a ser solo moralista, tú vas a decir ser valiente ante los enemigos o el enemigo. Ten fe en Dios que Él te puede librar. Esto lo digo con todo respeto. Esto se presenta más en ambientes neopentecostales, pentecostales, que son muy masivos, que se centran mucho en el crecimiento, en el esfuerzo humano. Súmale que ahí en sus aplicaciones te dan una frase de algún coaching, te meten a Kenji, te meten a Biff, te meten a Donald Trump. ¿Por qué? Porque esta clase de historias es muy fácil de que tú motives al hombre, de que se centre en el hombre y que recaiga en el esfuerzo del hombre, es decir, tú moralices. Lamentablemente así le enseñamos a los niños. La canción del Patito Juan es de las canciones más moralistas y satánicas, ¿cierto? Moralistas que tú puedas tener. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo hace el Señor, larga vida te dará. Ahí no hay evangelio en ese canto. Es pura De hecho, si lo salvación pones por en obras. revés, tiene un mensaje ahí raro esa canción. Tiene un mensaje subliminal, ¿verdad? Si lo puedes al revés. Ahora sí, hermanito Gama, vamos a tu pregunta. Espero poder contestarla. Esto también se ve más en los nichos de bautistas cuando queremos convertirlo todo. Y lo digo, pues yo soy bautista, ¿no? En evangelismo, hermano. Puta, ¿cómo nos gana? Tanto la alegorización y paralelo incidental, cuando a fuerzas queremos andar ganando almas con pasajes que no son 100% evangélicos, forzamos el texto y alegorizamos. Por ejemplo, el cristiano David puede matar a los problemas de su vida, Goliat, si tiene fe en las promesas de Dios, las piedras. Y luego mencionamos 5 promesas para vencer a los gigantes de tu vida. Cristo, David mata los problemas reales del pecado, la muerte, Goliat, en la vida del creyente. Ojo, por eso no quiero que nadie falte en la conexión con Cristo. Yo nunca diría que David es Cristo, que David representa a Cristo. Puedo decir que David puede ser un tipo de Cristo, pero tengo que también argumentar que es un tipo. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero una alegorización, eso sería, Gama, dar un significado arbitrario a personajes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo no soy David, no soy tan guapo como él. Mis problemas no son Goliat, no son tan grandes. Y hay una frase, hermanos, que a mí como me da cosa, y siempre que me toca predicar y puedo tirarla esa frase, lo hago, hermano, y lo disfruto hacer. ¿Has escuchado esa frase? Y salió de un sermón alegórico. Dios le da sus peores batallas. ¿A quién? Complétala, complétala. A sus mejores Sus mejores guerreros. guerreros. Sus peores guerreros. Así, ándale. Hermanos, yo no soy el mejor guerrero de Dios. Venga, yo soy un desertor. Esa clase de frases vienen de sermones masivos de crecimiento que alegorizan el texto y que me hacen poner a mí como el máximo campeón, o si no como el máximo campeón, sino como alguien muy importante. Y obviamente sí soy importante para Dios, pero yo no soy el mejor guerrero es Cristo. Y Cristo ya venció problemas que yo nunca en mi vida voy a poder vencer con mi propia fuerza.
Por eso en los sermones narrativos, tú no necesitas superación personal, no necesitas coaching, no necesitas psicología gestal, psicoanálisis. Lo que tú necesitas es solo predicar el texto y que la llave hermenéutica sea Cristo. Viene otro, paralelo incidental. Eso también lo hacemos mucho con los niños. Piedras, Cristo, porque Pablo dice que la piedra en el desierto era Cristo. David fue un pastor, Cristo es el príncipe de los pastores. Yo aquí quiero tener mucho cuidado y es un adelanto de la siguiente clase para que no falte. Está prohibido alegorizar. Ándale, de hecho, hermano, excelente. Me gustó mucho ese comentario. Cuando queremos alegorizar es como para vernos muy espirituales. Sí, hermano, y de hecho, muy creativos. Algo que sí voy a recordar mucho, que bueno, me hizo traer a la memoria lo siguiente, hermano Chepe. Algo que decía mi profesor, el que me enseñó a predicar, Mateo Bixby se llama, por si lo quieren seguir. Su esposa tiene un podcast tremendo, se llama Crianza Reverente, es una podcast reaccionario a la crianza respetuosa. Ya, comercial, no me están patrocinando nada. Él fue el que me enseñó todo esto. Pero algo que decía mucho y me quedó muy remarcado, con su acento español, porque él es de España, gringo de España, es que cuando los sermones narrativos son muy alegóricos, usted ya lo ha dicho, queremos sonarnos muy espirituales o muy creativos. ¡Ah, qué ingenio del pastor! Yo nunca había visto eso ahí. Y te voy a decir cuál es uno también de los famosos pasajes alegorizados, que no es un narrativo, pero la del hijo pródigo, hermanos. A mí me sorprendía que tanto se ha alegorizado. Hay un predicador que condenaba mucho y que yo lo llegué a escuchar a Pokémon, que decían que eran demonios, que condenó los tazos, que condenó, hombre, bien legal, hijo, soy Irión, se llama. Es un buen orador, no lo voy a negar, tiene mucha efusión, pero tiene mucho legalismo y mucha alegorización. Y él decía que, no, era la oveja perdida, perdón, que la oveja perdida, las demás ovejas eran mundos y que ahí Jesús está demostrando que había vidas en otros planetas. Óyeme, espérame. Así que sí, hermano, Chepe, cuando nosotros alegorizamos, queremos vernos muy espirituales o muy creativos, pero a la audiencia no se va a edificar por tu creatividad, por tu innovación, la iglesia se va a edificar simple y sencillamente porque seas fiel al texto. Nuestro deber, recuerden, es solo llevar la comida, somos más como un camarero, y llevarla sin que ésta se nos caiga, se estropee. Somos el cocinero, no somos el chef. Una más. Vamos a ver lo negativo, acuérdense, está en rojo, y también lo positivo. ¿Cómo sí se puede remediar esto? Con el Evangelio. Incapacidad humana. Aunque el gran rey David fracasó, tuvo sus pecados y no logró que Israel obedeciera a Dios, a largo plazo su misión, su mismo hijo se apartó. La gracia divina. Usó a David el joven pastor y no a Saúl, el alto guerrero. David no podía con el gigante, Dios lo capacitó. La culminación de la gracia de Dios en capacitar al hombre y darle victoria llegó en la persona de Cristo. Noten cómo ya conectamos con Cristo. Y ya ni siquiera le decimos al niño, sé valiente como David. Ya ni siquiera le decimos al niño que nuestros problemas son Goliat. Simplemente presentamos el evangelio y mostramos un mejor David, mostramos un mejor guerrero. Tenemos también la macrohistoria. David es el antepasado de Cristo. Ahí lo puedes llevar a Mateo 1:1. Dios está obrando para poner a su rey, el que ayudará a Israel, verdaderamente amar, alabar y obedecer a Dios. Esto sucedió de manera culminante en Cristo, el Rey de Reyes. Esto va a tener más sentido en la siguiente clase. Paralelo intencional, no confundir con el paralelo incidental. El otro es un incidente y esto es una intención. Un mejor David que derrote a los enemigos más grandes de nuestra vida. Necesitamos al rey que sí logrará que amemos, alabemos y obedezcamos a Dios. Ojo, tú tienes prohibidísimo alegorizar, pero aquí la pregunta es, ¿la Biblia tiene alegorías? La Biblia tiene alegorías. La Biblia tiene parábolas. La Biblia tiene diferentes tropos literarios que sí podemos considerar siempre y cuando esos tropos literarios sean interpretados con el mismo texto. Cuando tú vas a Números, creo que es número 22 o 24, por ahí ando, cuando Moisés alza la serpiente de bronce, tú haces la conexión con Juan y te darás cuenta que esa serpiente de bronce, ¿quién era? Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa conexión con Cristo es legítima
Esa aparente alegorización es válida porque ha sido interpretada por la misma Biblia. La alegorización que estamos condenando es aquella que nosotros le atribuimos de manera arbitraria y que no está en la Biblia. Es la famosa exégesis, cuando le queremos meter nosotros al texto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos avanzando. Entonces ya está disponible David y Goliat para que lo quiera tomar. La siguiente historia, para nuestras hermanitas, yo recomiendo a las mujeres que todavía están aguantando, están soportando aquí, que Dios las bendiga, y también hay historias para ustedes. Ruth. ¿Cómo podemos predicar más Ruth? Moralizando. Sé fiel como Ruth, no pierdas tu fe como Noemí y Elimelech, no tirate al mal como ellos, sé generoso y compasivo como vos. Alegorizar la infidelidad del cristiano, que Noemí representa la infidelidad del cristiano. Puede acercar a Cristo vos, decimos que vos es Cristo, imagínate, eso es peligroso. A personas perdidas, Ruth. Si quieres que Dios vos te prospere, debes acercarte a Él. Paralelo incidental, no hay pan en Belén, Cristo es el pan de vida. ¿Notas? Si tú haces esto, te haré que cambies de historia. Es importante entonces no moralizar, no alegorizar y no caer en los paralelos incidentales. Es lo que se hace muchas veces con el tabernáculo, Agamita. Algo que yo le aplaudo a IMEC es que se ha hecho un buen trabajo en hacer una conexión con Cristo y el tabernáculo. Me gusta mucho. Pero hay algunas cositas que sí rayan al paralelo incidental. Todos hemos caído en eso. Pero algo que sí es bien genial de IMEC es eso, que hace esa conexión del tabernáculo con Cristo. Muy bien. Ahí está otra historia. Bueno, ¿cómo remediamos Ruth? Incapacidad humana. Los esfuerzos de Noemí y Elimelech para salvar su familia fueron inútiles. Ruth y Noemí no tenían las posibilidades de redimir sus tierras. La gracia divina. Dios acepta por gracia una moabita, un pueblo maldito, para llevar a cabo su plan y traernos al Salvador de todas las naciones malditas. La macrohistoria. Ruth es ascendiente de Cristo. Dios está cumpliendo su promesa de mandar a la semiente que derrotará a la serpiente. Y haces una conexión, ya sabes, con Génesis 3:15. Paralelo intencional, redención, vos redime y reavive a Noemí y Ruth. Un mejor vos con una mejor redención. Necesitamos a alguien más grande que vos que nos redima y reviva. Así que ya está disponible la historia de Ruth. Rápidamente, aquí se me perdió el paralelo incidental, pero ni modo. Tenemos a Abraham en Egipto, moralizar. No seas mentiroso como Abraham porque te mete en graves problemas. Alegorizar. El cristiano Abraham no debe acercarse al mundo, Egipto, porque allí Satanás, Faraón, le robará su hermoso carácter santo, Sara. ¿En cuántas veces hemos ocupado a Egipto como el infierno, como el mundo, perdón? Faraón como Satanás. Y eso creo que hemos caído parejo. Bautistas, pentecostales, presbiterianos. Nosotros nos guiamos por medio de expositores y hay tantos expositores que siempre nos dicen que Faraón representa a Satanás, que Egipto al mundo, pero si el texto no me lo dice, yo no tengo que andar metiéndole significados arbitrarios. Muy bien. Abraham en Egipto, ¿cómo lo solucionamos? Por el Evangelio. Incapacidad humana. Abraham, el padre de la fe, falla en su fe, no confía en Dios. Gracia divina. Dios interviene aún cuando Abraham ha mentido y dejado de inmediato la tierra prometida. Así intervino a nivel universal en Cristo. Macrohistoria. A través de Sara vendría aquel que sería de bendición a todas las naciones. Pues obviamente iba a dar Isaac y así nos vamos avanzando hasta Abraham está poniendo en riesgo su participación en ese plan de redención. Para el intencional, la tierra prometida era el lugar que Dios tenía para Abraham. Salió de ese lugar fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos una mejor tierra prometida. Necesitamos pues un mejor Abraham. Así que ya está Abraham en Egipto. Tenemos otra historia. Si se dan cuenta, les estoy dando las historias más conocidas para que borren muchos sesgos y si vayan a dar clases a un niño, ahora desde le predicas a un niño correctamente. Entonces ya está disponible remontando la historia de David y Goliat, la historia de Ruth, la historia de Abraham en Egipto, la historia de José y la historia, ahorita vamos con Sansón. Una manera de moralizar y hasta se hizo meme, ¿no? ¿Si te acuerdas? Sé como José. Sé como José.
Hubo un tiempo, güey, para los que somos de aquí de los 90, como por ahí del 2015, no me acuerdo, antes de pandemia, sé como José, sé como José. Yo no sé el origen de eso, pero yo estoy seguro y apostaría que salió de una predicación moralista o de alguien que estaba tratando de combatir el moralismo. ¿Cuál es la manera de moralizar el texto? No cometas adulterio, no tengas favoritos entre tus hijos, no sientas envidias de otros más privilegiados o favorecidos, sé perdonador como José. Ojo, sí o no, algunas de estas cuestiones, algunas de estas frases, sí o no, sí son buenas aplicaciones, ojo, sí son buenas aplicaciones. Adelante, hermano Gama, ¿quieres hablar? Perdón, veo que tienes la mano levantada, la manita. Bueno, de hecho, justo es parte de lo que te iba a consultar en referencia a pues no solo al tabernáculo, en realidad en referencia a muchas historias, a muchos pasajes. Yo tengo, ahorita que estaba mencionando todos estos ejemplos, por ejemplo, el faraón y demás, cosas y también considerar que los demás. Primero, por ejemplo, hay un pasaje que yo lo conozco y yo soy franco y no se escucha tan correcto, pero es un pasaje que siento que puede ser incluso un poco complicado, que es el de cuando José de, digamos, la exposición narrativa de ese pasaje, porque a mí se me hace un poco complicado, digamos, no alegorizar ese pasaje. ¿Cómo lo considerarías tú que estos estudios? En primera, hermano, no te escuché muy bien. En segunda, ¿qué pasaje se está hablando para yo ir directamente a la palabra, hermano? ¿Podrías escribir mejor el pasaje? Sí, escuché eso del tabernáculo. Perdón, ya se me escucha bien, es que dicen la No, conexión. ¿Me hermano, creo escucha que bien? nadie, mira, yo pensé que nada más era yo, que andaba medio sordo, No se como te no medio entiende, hermano. no, creo que nadie No, te entendió, Gamita. mejor lo escribo, No, ¿no? bueno, no, ok, sí, por favor, perdónanos, perdónanos por no entenderte. Sí, se escucha ecoso, ese es el detallito, que te escuchas ecoso. Muy bien. Alegorizar, el cristiano José debe vivir en una vida pura en el mundo Egipto para que pueda proveer el evangelio trigo a sus familiares perdidos, los hermanos. No, hombre, necesita ser muy creativo para ser muy alegórico, la verdad. Y todo esto, hermanos, tiene su origen, ¿eh? No estoy hablando nada más al tanteo. Todo esto ya lleva años cometiendo esos errores. De hecho, hay una escuela de interpretación que se llamaba la Escuela de Alejandría, lo puedes investigar después. Alejandría, que como su nombre lo dice, estaba alejada del texto, alejada. Alejandría, alejada, alegorizaba. En esta escuela estuvo Hipona, seguía mucho también uno que se cortó la mano, un padre de la iglesia que se cortó la mano, no, no recuerdo, pero son varios padres de la iglesia que sí cayeron en la alegorización. Y había la escuela contrastante, que es la que más me gusta, de ahí sale la predicación expositiva, de ahí se origina también sus primeros pasos, que es la escuela de Antioquía. Eso solamente es dato histórico. La escuela de Antioquía estaba interesada en el método histórico gramatical, interpretar el texto tal y como va. Histórico gramatical literal. Y aquí estaba el famoso Crisóstomo, que ha sido, obviamente, después de Cristo, el mejor predicador de la historia cristiana. Después de Cristo, si tú investigas la vida de Crisóstomo, fue conocido de los mejores predicadores. Fue el que sentó las bases de la predicación expositiva, que empezó a tratar correctamente la Biblia una vez ya revelada todo el canon. Muy bien, ahí va.
Me refiero al pasaje de bendición de Jacob con sus hijos, se encuentra al final de Génesis. A mí me resulta algo complicado no caer en la alegorización precisamente porque parecería que el pasaje induce a la alegorización, además de que a mí me lo explicaron así ese pasaje. Ok, voy para allá. Déjalo busco. Está casi el final de Génesis, ¿verdad? Ya voy. Está en el capítulo 27, hermano, de Sí, Génesis. sí, sí, estoy dando ya. Perfecto. Muy bien. Génesis 27. ¿O es el 49? El cachorro del león, la tribu de Judá. Cuando Jacob reúne a sus hijos antes de morir, ¿no? Sí, es el 49, justamente. Sí, porque es de los últimos, ¿no? Sí, es el 49. Tenía mis dudas. Bueno, pues lo que veo es el 9:10, ¿no? Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora bien, Gama, veo, pues, esta inquietud es buena. ¿Cómo predicar este pasaje sin caer en la alegoría? Porque, pues, tal parece, ¿no? Que el mismo pasaje, pues, es una alegoría. Símbolos, leones, serpientes, asnos, viñas. Muy bien. El problema, Gama, no es que el pasaje tenga alegorías. El problema es cuando tú le metes la alegoría. Creo que ya había respondido sutilmente tu pregunta, ¿no? O sea, que la Biblia sí tiene alegorías, pero lo que no queremos es alegorizar. Hay que respetar las alegorías que ya tiene la Biblia, pero no meterle nosotros alegorías a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia está llena de imágenes, porque Dios sabe que el corazón humano entiende mejor una imagen que una definición. Por eso es que la Biblia está permeada de diferentes tropos literarios que impactan en lo sensorial, en la imagen. Muy bien. Jacob dice aquí, según el texto, Judá es león, y curiosamente el viejo patriarca tiene razón. Muy bien. Ok. Te lo voy a poner, voy a intentar ocupar una metáfora. Gama, la alegoría es cuando, pues, el predicador toma el texto como si fuera plastilina y lo moldea según a su imaginación. Pero la imagen bíblica, la alegoría bíblica, en cambio, pues brota del carácter y de la historia real. En este caso, de la historia real de la tribu. Jacob, yo aquí noto, no está inventando símbolos místicos, está describiendo datos, de hechos, destinos históricos con metáforas vivas. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que tú puedes hacer la conexión con Apocalipsis, tú puedes hacer la conexión con diferentes pasajes. En otras llamadas, en otras palabras, este pasaje que es alegórico me permite hacer conexiones con otros pasajes de la Biblia para que ya no le meta yo más alegoría a lo que ya está alegorizado. ¿Contesté más o menos su pregunta, hermano Gama? ¿O te hice más pelotas? Pero sí, no, es que, sí, de hecho, no sé si se me escucha bien ahorita. Es que estoy como audífonos y está con pero no Es sé que si de repente sí se escucha bien y de repente se baja. Es tu micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Excelente, ya se escucha Igualmente. finito. Son Ya los se escucha bien, audífonos. Gama. Sí, bueno, es que justamente, de hecho, creo que en alguna ocasión ya lo habíamos platicado un poco. Sí, justo que en ocasiones el pasaje, pues es una alegoría en sí, ¿no? Y para comprender ciertos simbolismos,
precisamente se va al mismo texto, o sea, no, o sea, la alegoría no se escapa del texto. Y bueno, Amén. en un sentido, pues realmente se debe entender el texto dentro de su contexto, dentro del marco histórico del mismo libro, pero al mismo tiempo también la Biblia es su propio contexto, o sea, en su totalidad. Yo, Así por es. ejemplo, pues sí, justo lo que tú mencionas, ¿no? Hay ciertos aspectos de ese pasaje, y justo es lo que quería preguntarte, hay ciertos aspectos de ese pasaje que se tienen que complementar con otros textos que no están en Génesis y que incluso no están en el Pentateuco, pero sin desestimar el contexto de ese mismo pasaje, porque pues al final de cuentas son las bendiciones de Jacob a sus hijos, ¿no? Y en este caso, pues se debe comprender la naturaleza de cada hijo, su propia historia, la naturaleza de la tribu a la que representan y pues todo lo que lleva al cumplimiento, digamos, en el Nuevo Testamento. No sé si comprendí Sí, bien la explicación. excelente, sí, lo dijiste mejor que yo. Ah, Voy a intentar hacerlo todavía más sencillo. Las alegorías de la Biblia se interpretan con la misma Biblia. Podemos empezar desde el contexto inmediato hasta el contexto histórico o hasta hacer teología bíblica, que es lo que les voy a enseñar la semana pasada. Pero lo que no está permitido es que incluso a esos pasajes alegóricos le asignemos pues más alegoría, ¿no? ajá, sí, sí, sí. O sea, la Biblia tiene alegorizaciones, pero prohíbe que tú le metas tus propias alegorizaciones. Creo que es lo Okey, más sencillo que lo pude decir. sí, claro. Ya no puedo más. Me he desvelado mucho. Gracias, Gama, por tus aportes, porque sí retroalimentan la clase. ¿Alguna duda con los demás, hermanos? Yo tenía otra duda, pero no sé Adelante, si dale alguien tú. sí, bueno, No, dale a tú. a hablando acerca de las alegorizaciones, me gustaría conocer tu postura, la postura de los demás hermanos, acerca de no me acuerdo si el pasaje está en Ezequiel o en Isaías, es un pasaje donde habla acerca del rey de Tiro, que empieza diciendo: "¿Cómo caíste del cielo, oh lucero?", y demás, Sí, que de Ezequiel. hecho, hace poco leí que fue de hecho un padre de la iglesia, quien interpretó justamente que, pues, ese pasaje hace referencia a Lucifer, ¿no? Al diablo, a Satanás. Así Pero he es. estado como escuchando muchas, interpretaciones donde dicen: "No, es que eso ya escapa a". Entonces, pues, no sé, o sea, como que hay básicamente 2 escuelas, una que lo interpreta directamente como Lucifer, como el adversario y demás, y otra que lo interpreta como: "Oye, tranquilo, no te vayas más allá, es simplemente el rey de Tiro". Me gustaría conocer sus posturas, ya que estamos hablando del tema de la alegorización, porque, por ejemplo, en mi iglesia se predicaba que, pues, este es Lucifer y el rey de Tiro, sí, es el rey de Tiro en términos históricos, pero al final del día termina representando a Lucifer, ¿no? Entonces, Muy me gustaría bien, muy conocer bien. esa información. Tocaste fibras. Bueno, pero vamos a dejar que Uri hable primero. El Uri es demonólogo, ufólogo y le sabe más de estas cosas. Adelante, hermano Uri, no sé si quieras contestar la pregunta de Gama. Yo ahorita la voy a hacer o tenías una duda. Adelante, hermanito Uri. Bueno, en base a lo que leí de Heiser, hermano, un libro Ay, que anda el compartimos bravo. contigo, ¿verdad? Sí, Bueno, a lo que le entendí es que se refiere a la caída del rey humano. Eso es lo así es, que le hermano. entendí a él, hermano. Ni Ajá. siquiera es Él Adán, lo ¿no? dice bien claro. Muchos agarran que es Adán. De hecho, el padre de la iglesia, ¿quién padre fue? No fue Ireneo, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice. Era de la escuela de Alejandría, insisto. Y se filtró tanto porque tenía tanto sentido, porque la iglesia quería buscar el origen de Satanás en la Biblia. Pero te voy a decir mi posición, y aquí van a temblar algunos, ¿eh? La Biblia no dice el origen de Satanás. Da por sentado que existe nada más. Y dijeran, no le busquemos cuatro, ¿cómo es? La quinta pata al gato. Donde la Biblia hace silencio, dijo Spurgeon, tú también haz silencio. El problema es que tus padres de la iglesia, grandes hombres, grandes teólogos, no le llegamos a su intelecto y a su relación con Dios, influenciaron tanto
en la Iglesia Católica Romana y por consiguiente también la Reforma de los protestantes, que sin querer venimos arrastrando también esto más tradicional. Pero yo estoy seguro que tanto Ezequiel 28 e Isaías 30 y tantos, no recuerdo, no me está hablando ni de Adán, porque muchos hasta fuerzan el texto, porque es lo que hizo este padre de la iglesia, forzar el texto para hacer una aparente teología bíblica, llevarte a Adán, y que desde ahí hay un evento pre-Adán, antes del Génesis, y que ahí está la revelación de Lucifer y los ángeles, pero eso es alegorización, hermano. Lo creemos por tradición, lo creemos por ser vieja escuela, pero hasta eso debemos cuestionar. Pero te soy sincero, ¿existe Satanás? Sí, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo se originó Satanás? No lo sé. Y creo que hasta esas alturas ya no me importa, me da miedo. Porque no quiero caer en la alegorización, pero esa es mi postura, hermano Gamallón. Esos textos están hablando del rey de Tiro, no están hablando de Lucifer. Y si muchos de tus pastores van a ocupar este pasaje, dile a tu pastor, bueno, no se lo digas, nada más quédatelo tú, que nada más están alegorizando. Y yo así crecí. Todos los pastores de mi asociación enseñan eso. Todos los pastores de mi asociación enseñan eso y creo que todos los pastores autodidactas también lo van a enseñar. Pero pues eso es, Gama. Esa es mi posición. Yo creo que la Biblia no me dice el origen de Satanás, da por sentado que existe. No sé por qué no lo dirá, de donde la Biblia hace silencio, pero que no estoy yo llamado a alegorizar el pasaje de Ezequiel 28 ni Isaías 30 y tantos. ¿Algo quieras decir, hermano Uri? ¿Algo que quieran decir los demás? No se me espanten, no me espanten. Sí, que hablen. No, hermano, eso yo leí Adelante, hermano Uri. en el libro, hermano, que hace referencia a la caída de un rey humano, específicamente el rey de Babilonia, en Isaías 14:12. Eso, hermano. Isaías 14, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Ya se fueron todos? Se fue por su coca, seguro. Dijeron aquí hasta sed le dio. Muy bien, hermanos. Qué bueno que están aplicando más. Yo les dije que después de esta clase hasta iban a cuestionar muchas cosas que se les han enseñado. Y no lo hacemos para llevarla contra, lo hacemos porque queremos ser lo más salubre a la hora de interpretar la Biblia. Pero yo estoy de acuerdo con la posición que dice nuestro hermano Uri, con la interpretación histórico, gramatical, literario. Está hablando de un rey humano. No sé cómo forzaron ahí a Satanás. Sí lo vi, pero también nos dijeron y fueron sinceros, es una alegorización. Por más que hagas tus maniobras exegéticas, es una alegorización. Ahora, ¿puedes creerlo? Sí, adelante. O sea, que soy yo un simple mortal, ¿no? Para contradecir a cuántos años de teología enseñadas. Pero por otro lado, también sé, yo creo esto, que el mismo Espíritu Santo que estuvo en ese padre de la iglesia, pues está en mí y yo puedo interpretar la Biblia también sin necesitar de estar en un nivel muy elevado como ellos teológico, simple y sencillamente respetando las herramientas básicas de interpretación que se nos han dado. Y tú también puedes llegar a esa conclusión. Ahora, ¿existe Satanás? ¿Existe el enemigo? Sí, hermano, la Biblia lo menciona. De hecho, hasta a estas alturas, se los digo así, yo creo que hay más que de un solo Satanás, hermano. O sea, hay más enemigos de Dios, pero eso es otra historia, hermano. Eso es otra historia. ¿Preguntas? Yo sé que ya surgieron dudas, pero algo, ¿cómo se sienten después de esto? Creo que con mi hermano Chepe quiere aportar algo. Yo había hablado con usted de esto y también le pasé las obras de Heiser. Hermanito Chepe, yo sí recuerdo hace tiempo, al año pasado o hace 2 años, sí hablamos un poquito de eso, sobre Ezequiel 28 específicamente. Sí, no, me quedé pensando ahorita lo que estás diciendo porque digo yo, ¿cómo trabajar con congregantes que ahorita están agarrando de moda Apocalipsis y es mucha alegoría y muchas cosas, interpretaciones personales y hasta toman cursos y ya traen una verdad absoluta sobre eso? ¿Cómo trabajar con esas alegorías que ellos aprenden y luego las modifican porque pues
hablado, porque no está nada cimentado, ¿va? Claro, hermano, y tiene sentido porque está asociado con eventos actuales. Todos ellos son discípulos de Armando Alducin, hermano. Puede ser, Dijeran puede sí, ser. dijeran sí fui. Sí, hermano. El detalle con Apocalipsis, ahorita estamos en solo narrativos, hermano, pero voy a contestar un poquito su pregunta. Bro, Apocalipsis se cuece aparte, hermano. Hombre, está cañón. Para poder enseñar Apocalipsis sí tienes que tener definida, sí debes de tener definida una posición escatológica, ya sea que seas amilenial, postmilenial o premilenial, pero no me voy a meter mucho en esas ondas. Pero sí tienes que estar definido qué es lo que crees en cuanto a los últimos tiempos, una buena posición escatológica. Y también hay que ser honestos. Todas las posiciones escatológicas son bíblicas, todas, algunas son un poquito más forzadas, otras son más preparadas, otras son más textuales, otras abarcan Antiguo y Nuevo Testamento, que son las que a mí me gustan más, que las que son más integradoras. Pero sí para antes de tú aventarte a enseñar Apocalipsis, tienes que estar decidido, no para imponer desde el púlpito, ojo, pero sí presentar las diferentes escuelas escatológicas. Yo no sé cuándo me atrevo a predicar Apocalipsis. Yo no sé cuándo me atreva. Yo sé que no va a ser en mi iglesia, me van a apedrear. Pero el día que yo lo haga, ya sea en la iglesia que Dios me permita plantar y todo, tengo que ya estar bien definido en una posición escatológica. Adelante, hermano Uri. ¿Quiere que adelante? Hermano, no. Ah, pensé que vi la mano levantada. Ok. yo sí, bro. Adelante, hermano Camerino, adelante. O sea, me hacía la pregunta, Cristian, me hacía la pregunta de, después de todo lo que estamos analizando, de todo lo que estamos viendo, de todo lo que comentan aquí mis hermanos, ¿cómo puedo saber más de Cristo? Me surge la pregunta, ¿cómo puedo saber más de Cristo si lo que quería saber fue erróneo? Y siento que, y mi hermano Norberto dice, o sea, siento que y quiero creerlo así, de que siento que el evangelio es tan fácil que nosotros lo hemos hecho tan complicado porque venimos de una enseñanza, como por decir, no sé, tendrás la idea de enlace, el canal de enlace. Sí, hermano, ya sé. O sea, imagínate todo lo que nos bombardearon, todo lo que nos llenaron en la cabeza, que hoy en día todo lo que tú me estás explicando, digo, bueno, entonces, ¿qué sé que está bien? Tendría que replantearme todo lo que he aprendido y volver a meterme de lleno y buscar esa parte de, Dice el Gama, una imagen que viene de... sí. Voy a darle un consejo pastoral, hermano Camerino, y el otro académico, ¿va? Primero el académico para cerrar con algo más sentimental. El académico, hermano, es que nunca se nos han invitado a pensar, hermano. Siempre se nos ha invitado, pues, a obedecer, ¿no? Como borreguitos. Y como, pues, el católico, pues, con todo respeto a mis amigos católicos, son más supersticiosos, se rinden ante ponen veladoras, imágenes raras y todo eso. Nosotros sentimos cierto aire de superioridad porque somos más inteligentes, tenemos un libro, pero la realidad es que estamos casi igual o a veces hasta un poquito peor, porque aunque no le pongamos una veladora a alguna imagen, sí creemos todo lo que nos dice el pastor sin cuestionarlo. Y ojo, no estoy diciendo que tengamos que llevarle la contraria a todos. Y usted ya lo dijo, nuestra máxima escuela de teología fue Enlace. Y si aparte eras joven y te gustaban las de Redimidos, las de Ponque, era Enlace juvenil, ni siquiera el otro enlace, ¿no? El detalle aquí, hermano Camerino, es que sí es importante replantearse las ideas que tengo de Jesús, más nunca dudar, perdón, más nunca desconfiar. La duda es buena, es necesaria, pero que esa duda no te lleve a la desconfianza. Y aquí ya viene mi consejo pastoral, hermano Camerino. Yo sé cómo se siente, yo así, uff, y se pone más turbio y lo bueno que no vienen en las clases cuando empiezas a estudiar crítica textual, cuando empiezas a estudiar cómo se originaron los textos, los escritos, las hipótesis de cómo se fueron formando los evangelios
Entras en una crisis que tú dices, ah, caray, nunca había cuestionado lo que creía. Pero una cosa sí le digo, hermano Camerino, que Dios confirma, el Espíritu Santo confirma a los que son suyos. Y después de esto, la inquietud de querer aprender más no es para soberbia intelectual, no va a ser para fanfarronear que uno sabe mucho, que es teólogo, licenciado, maestro, doctor, sino porque realmente, como ha replanteado su sistema de creencias que se tragó así, ahora lo que vamos a estar haciendo es cuestionarlo todo para adorar más, hermano. Porque cuando usted ama más a la persona mientras más la va conociendo. Y un ejemplo, pues, se puede decir muy humano, es a nuestra esposa. Nos enamoramos de ella, hicimos nuestra novia, luego le hicimos nuestra prometida, nuestra esposa, y empieza pues ese desfase del enamoramiento, pero tú ya no empiezas a amar a tu esposa antes como amiga, que la empiezas a amar, luego como novia, luego como prometida, luego como esposa. Ahora la empiezas a amar como la madre de tus hijos. Pasan los años y la empiezas a amar como pues la abuela de tus nietos, ¿no? Pues, ¿cómo es que entre más conoces a una persona, más las terminas amando? Y en un sentido similar, hermano Camerino, los replanteamientos que usted se va a hacer de su fe, no va a ser para abandonar la fe, no va a ser para que la duda genere desconfianza. Los replanteamientos de su fe va a ser para amar correctamente a Dios, para amar correctamente, porque tanto el pensamiento como el sentimiento y la voluntad pues es integral en el ser humano. No podemos solamente basar nuestra fe en puras emociones. De la misma manera, no podemos basar nuestra fe en solo racionalidad, nos volvemos fríos. Y no podemos basar nuestra fe en solo practicidad, porque hay gente, monjes, personas que siempre van a ser más piadosos en sus prácticas que otros. Tiene que haber un balance. Y yo le invito a eso, hermano, que viva para la gloria de Dios, que esto, por algo Dios le permitió en su soberanía tener estos cursos, meterse más adentro a esto, porque es importante tener pues una buenas ideas de Dios. Decía, creo, si es Luis, el problema con el cristiano promedio no es que no quiera conocer más de Dios, es que piensa que lo que ya sabe lo es todo. ¿Sí o no? Brutal. Y es que es cierto, hermano. O sea, creo que, y esa sí es soberbia. Y es soberbia peor, es de pues, soberbia de la ignorancia. Una es soberbia intelectual, pero al menos con la otra aprendes, que está mal también. No debe haber soberbia en nada. Pero la soberbia de ignorancia creo que es la peor porque te hace creer que tú sabes algo cuando en verdad, no, hombre, no sabemos nada. Adelante, hermano Chepe, creo que quiere hablar. Yo creo que esa inquietud de Camerino la hemos tenido todos porque cuando vas conociendo te das cuenta que hay muchas lagunas en las iglesias. Claro. Yo lo que he aprendido es que no es el cambiarlo de iglesia porque cada iglesia va a ser algo difícil, ¿no? O sea, siempre va a haber errores. Así es. Es con lo que uno aprende, ¿qué podemos hacer ahí? Aunque sea un granito de arena, ¿vale? Para poder, lo que uno sabe, enseñarlo y que Dios trabaje en las personas, o sea, ¿por qué? Porque al final tenemos que honrar a los pastores y es algo difícil porque Sí, ya sé. somos humanos a veces y yo digo que pues lo difícil es día a día dejar una semillita para que haya un cambio en la iglesia, porque sí está difícil, o sea, sí lo Sí, entiendo. sí, es difícil. Y más porque pues casi siempre nos han dicho no toques al ungido del Señor, no cuestiones, tú obedece. Casi, o sea, yo lo veo en el rubro pentecostal, pero también en el rubro bautista. En el bautista, o sea, los pastores casi son incuestionables, lo digo, pues yo soy bautista, ¿no? O sea, son incuestionables. Y a veces hay pastores que ni siquiera tienen preparación teológica y los cuestionas y como ellos saben que no tienen la preparación teológica, te dicen que no te metas en camisa de 11 varas, que no te metas en tanto rollo, el problema eres tú y tu pensamiento, pero ni siquiera te dan respuestas realmente bíblicas. Y lo único que terminan haciendo es imponer. Hermanos, yo así que aquí sí quiero demostrar lo siguiente. Pastores así no importa, sean presbiterianos, sean bautistas fundamentales de la convención, sean pentecostales, pastores que no permiten ser cuestionados terminan siendo manipuladores, por más chiquitos, nobles o inocentes que los veas, terminan siendo pues personas pues que están atentando con algo muy,
Así es, falacia de autoridad. Muy bien, Amán, caen en la falacia de autoridad. Porque muchas veces hay preguntas de los mismos feligreses, de los mismos miembros, que los ponen a pensar, pero como no quieren pensar, nada más hay, "Shh, calladito, te ves más bonito". Pero eso es peligroso, hermano, es peligroso. Ahora, ¿qué hacer en esos momentos? Si estoy de acuerdo con mi hermano Chepa, hay que seguir honrando a nuestros pastores, pero nosotros ser fiel desde nuestra trinchera. ¿Por qué creen que, aunque yo los domingos me paro y enseño que casi 100 personas, que es lo que va en la PIB, que algunos llegan más tarde, otros más temprano, pero somos poquitos, hermano? Estoy hablando de una iglesia que es grande. Mano Chepe también me va a entender, pues, su iglesia es gigante, también Ríos de Limpieza, pero somos poquitos, hermano, somos un puñadito de los que realmente estamos, pues, queriendo enseñar la Biblia correctamente. Aquí veo a mi hermano Saúl, hermano Miguelito, hermano Uri, que también somos de Huejutla. Bueno, hermano Saúl ya está en Querétaro. Y no estoy diciendo y no estoy deshonrando a todos los pastores que pusieron la semillita. Yo honro y quiero a mis pastores. Honro y quiero a aquellos que me enseñaron, que si no fuera por ellos que me enseñaron lo básico de lo básico, yo nunca hubiera tal vez entendido lo que ahora entiendo. Pero una cosa también sí les digo, y es un llamado, una proclama, que si Dios te está permitiendo conocer más cosas de Él, no es para que te las guardes, es para que las prediques con humildad, con sencillez, con profundidad, porque al final es para su honra y gloria, no para la nuestra. Muy bien, hermanos. Muy bien. Seguimos, ya vamos a terminar. Se puso interesante esto, ¿eh? Ahí está. ¿Se ve de nuevo? Sí, hermano. Ahora, macrohistoria. Hay una guerra por eliminar en José a la simiente piadosa, pero Dios usa las derrotas para obrar su plan. Como cuando Satanás derrotó aparentemente a Cristo y lo mató en la cruz, fue la derrota de Satanás. Paralelo intencional, rechazo y salvación. Fue rechazado, vendido y acusado falsamente, pero fue usado para salvar a otros. ¿Notan cómo hicieron esta comparación de José y Jesús? Sí, José fue el medio que Dios usó para salvar a sus hermanos de la muerte por hambre, pero Cristo es el que nos salva de la muerte por el pecado. Un mejor José con una mejor salvación. Terminamos con la historia de Sansón, hermanos, ya para irnos a descansar y que escojan su historia. No seas mujeriego. ¿Cuántas aplicaciones a no seas mujeriego? Sé poderoso y fuerte con el Espíritu de Dios. Alegorización. El cristiano Sansón que se entrega a la carne de Dalila será derrotado por el enemigo, filisteos. Paralelo incidental. A Sansón le sacaron los ojos, a Jesús le vendaron los ojos. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo remediamos esto? Por el Evangelio, de nuevo. A pesar de todas las dotaciones que Dios le dio, Sansón falló gravemente. Nuestra esperanza no está en un mero ser humano. Gracia divina. A pesar de los fracasos de Sansón, Dios usó su pecado y muerte para traer paz a Israel. Qué gracia de Dios. Macro historia, el pecado trae consecuencias de esclavitud. Dios manda a alguien para librar a su pueblo. Para el intencional, un mejor juez con una mejor salvación. Cristo será el juez perfecto que vivirá totalmente sometido al Espíritu Santo y traerá libertad verdadera. Muy bien, hermano, entonces tenemos la historia de Sansón, la historia de José, la historia de Abraham, la historia de Ruth, la historia de David y Goliat. Escógeme una de estas, o si quieres otra parte, escríbamela en el WhatsApp, pones tu nombre y adelante la historia que vas a escoger, ya sea de esta presentación o aparte. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y con eso terminamos. Gracias por su atención, hermanitos. Van a escoger la historia. Todavía no vamos a trabajar. Hasta la siguiente semana vamos a trabajar juntos. Pero ya tienes que venir con tu historia. Si quieres avanzar ya un poco en los elementos, ve avanzando, aunque vamos a ir trabajando juntos también. Les voy a dar un tiempecito para que practiquen. Pero ya vengan con su historia. La siguiente clase sí ya es obligatorio que vengan con su historia. Y pues listos también para estos comentarios. Hoy sentí muy fructífera, muy participativa esta sesión. La siguiente también va a estar muy buena porque son las conexiones con Cristo. Les va a ayudar mucho en su vida, en su devocional,
En todo, hermanos. En todos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Habían levantado la mano, hermano. Ok. ¿Quién levantó la mano? No vi. Fíjate que yo quería hablar la historia de Jueces del 19, hermano, pero no, mejor no. Sí, ahorita por fines de esta clase, eh, escoge una historia de estas que lleve los 4 puntitos. Ya más Ruth. adelante, si quieres, yo te ayudo aparte, te ayudo de manera particular para predicar alguna historia de jueces. Es ¿Qué, que no hermano? es que, no es que sea difícil, pero requiere mucha documentación. Ver los flashbacks, cómo van cambiando de tiempo, cómo va. De hecho, Sansón se podría decir de las más fáciles, aún así es algo complicado. Yo ya prediqué Sansón. Yo en mi vida se podría decir sermones profesionales, narrativos solo, de hecho he hecho 2. He predicado muchos narrativos, pero así profesionales solo 2. Amnón y Tamar y Sansón. Dejen a ver si encuentro el de Sansón. El de Sansón creo lo perdí. Pero si lo encuentro se los paso para que también vayan comparando si es que alguien va a escoger Sansón. Sansón es muy bonito. El proceso de estudiar Sansón, de predicar Sansón es muy bonito. Muy bien. Adelante, hermanito Luis. Sí, hermanito Luis. Bueno, vamos a terminar con una oración, hermanos. Escriben en el WhatsApp, ahí, sí, en el público, en donde estamos todos. No importa si se repite la historia, de hecho va a ayudar si se repiten para retroalimentar los que repitieron una historia. Recuerden, son las que están en la diapositiva, pero si quieres otra parte, adelante, pónmela. Que sea exclusivamente el Antiguo Testamento y de preferencia, jueces, solo agárrame Gedeón y Sansón. Ya todo lo demás ya puedes escoger, hay artillería por todos lados. Muy bien, oremos. Te damos gracias, Señor, porque ha sido una clase muy amena, muy participativa. Esperemos, Señor, haber aprendido cosas nuevas, no para inflar nuestro orgullo, nuestro intelecto, sino todo lo contrario, ser más humildes, ser más profundos y sobre todo enseñar correctamente tu palabra de verdad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra de manera fiel, no caer en la rutina, no caer también en la improvisación, sino ser creativos en el buen sentido, sabiendo que tu texto es rey y que nuestro deber es solo desempacar y no meterlo. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos un poco sobre la moralización, la legalización y los paralelos incidentales. Ahora permítenos, Señor, no aplicarlos a nuestros sermones y aplicar lo correcto, Señor, el Evangelio, la macrohistoria, los paralelos intencionales. Despídenos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Amén, bro. Descansa. Bye. Descansen, hermano.